Queridos amigos, bienvenidos a mi Story Channel y a esta nueva investigación que les confieso que no pensé que la fuera a hacer porque caí en la tentación, como muchas otras personas, de dar por sentadas las cosas y querer ignorar todos los rumores. Cuando se habla tanto de un sujeto o de un tema en particular, yo siempre me he rechazado un poco a ir a mirar, como a escuchar y a ver. Generalmente espero que se calmen las aguas y que la gente deje de hablar de eso. Y eso me sucede con todo, con las películas, con cualquier suceso en particular que haya tenido un impacto fuerte y que todos hablen de eso, me alejo. Casi siempre es una reacción mía natural y me estaba sucediendo con esto y ahora que ya la gente no está hablando más del tema, dije, vamos a ver, porque ha pasado el tiempo, quiero ver en qué están estas investigaciones, en qué va todo. Y me sorprendí porque encontré una serie de elementos realmente interesantes, importantes, relevantes, que yo diría que vale la pena compartirlos con ustedes y que por favor se sienten, escuchen y observen este video cuando tengan tiempo porque sé que va a ser prolongado, pero va a contener información que realmente pienso que vale la pena que ustedes se informen. Y ya les digo desde ahora que el análisis que voy a realizar es más técnico, más verso, digamos, hacia la tecnología de este objeto que llaman la esfera de Buga, porque todavía no he mirado el otro que es la esfera de Jumbo, me parece, no recuerdo el municipio, la ciudad donde cayó, o donde lo avistaron, y fueron surgiendo realmente cosas muy interesantes, así que los invito a que se queden hasta el final, me dejen su comentario y si este video les gustó, les agradó o les aportó algo útil e interesante, por favor apóyenlo con su like, que eso es una gran ayuda para el canal. Para ponerlos un poco en contexto para quienes no estén enterados, en marzo del 2025, hubo unos testigos en el municipio de Buga, que es un municipio del Valle del Cauca, en Colombia, mi país, muy cerca al lugar donde yo nací. Y lo bonito de esta historia, aparte de todas las cosas que han sucedido, es que la gente en el mundo está escuchando hablar de Buga. Buga que era totalmente anónima en el mundo, un municipio pequeñito, muy histórico. Ustedes ahí encontrarán casas que tienen 200 años, 300 años. Es un municipio que ya tiene 450 años de antigüedad y está muy conservado, antiguo. Así que ahí está, creo que el Cristo de Buga o hay una catedral importante. Es un lugar turístico, pero no es famosísimo porque no tiene pues grandes cosas en el sentido de turismo, pero en realidad esto que ha sucedido me da mucha ternura porque escuchar hablar de Buga en la boca de personas, no sé, de México, España, de Estados Unidos, me da mucha ternura porque pues Buga también para los colombianos es simplemente lo vemos como una ciudad pequeñita, un pueblito o algo así. Entonces, bueno, solamente como un dato curioso les quería contar esto. Pero estas personas que hicieron el video, que es un señor José y otra señora también hizo su video, ellos describen que la esfera, y se ve en el video, que no cae simplemente, sino que primero está eh, levitando y tiene movimientos muy controlados. Luego se ve que no está siendo dirigida por un dron o no hay cuerdas, no hay artilugios, porque se hacen unas tomas donde se puede apreciar el cielo limpio. Y este video lo han analizado personas que se especializan en, en video y han dicho es auténtico, no hay trucos allí, no está retocado. Así que esta esfera no cae, sino que desciende y esto es un dato importante que vamos a retomar más adelante. Otra cosa que hay que decir y que hay que ser honestos
con la información es que no es un video, digamos, continuativo, sino que tiene cortes y esto ya da desconfianza de entrada, porque es un video cortado, es decir, editado en ese sentido. Tendrán sus motivos, no, no lo sé. Otra cosa, no se escucha el audio, no tiene audio. ¿Por qué no hay audio? Eso fue otra cosa que no le agradó a la gente, pues que quería ver la información. El hecho de que no haya una continuidad hasta cuando se encontró la esfera. Entonces, esto da paso también a que haya suspicacias y que la gente no confíe en esto al 100%. El señor José que encontró el objeto en cuestión es un agricultor y él cuenta que cuando se acercó a la esfera y la tocó, se le borraron las huellas dactilares. Entonces yo empecé a buscar al respecto esta información y no hay informes médicos de esto, o sea que tampoco se puede confirmar, simplemente está esto como testimonio hablado por el señor José, así que pues no puedo dar fe de que esto sea así. Él dice que tuvo una pérdida temporal de las huellas dactilares. Entonces, este es un dato interesante. También hubo unos malestares, como por ejemplo vómitos, hubo diarrea, dolores de cabeza tras haberla manipulado y más adelante retomaremos esto porque esto tiene su razón de ser. Entonces, esta información pues también ha sido mencionada en otras publicaciones en línea. Esto tuvo una difusión muy grande y ahí empiezan obviamente personas también muy agresivas y a ofender a las personas que están involucradas, porque el señor agricultor le entrega esta esfera a la persona que él consideraba que podía entender más del asunto, que es un muchacho que tiene su empresa allí, que se entiende sobre tecnología. Entonces ya después empezaron a decir que todo era un plan, que todo, obviamente esta persona se enojó. Todo esto son consecuencias de cuando algo se hace viral. Es impresionante todo lo que sucede en torno a estos casos que nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Si llegamos a descubrir algo, sea auténtico o no, nos van a caer encima todos. Así que hay que pensarlo más de 2 veces, amigos, antes de publicar estas cosas y hay que saberlo hacer. Y si lo hacemos, tenemos que ser conscientes de los ataques que vamos a recibir. Si no queremos recibir ataques, es mejor tenerlo todo en silencio y hacer nuestras cosas por nuestro lado. Entonces, ¿a quién llamaron? Este muchacho que es más joven y que él seguramente tiene sus redes, pues ya sabía de Maussan, como cualquier persona que se mueve en estos temas. Ya sabía de Maussan, lo contactó al señor Jaime Maussan, que él es periodista, investigador independiente, muy interesado y muy apasionado de los ovnis, del fenómeno ovni. Así que pues, ¿a quién más llamaba? Obviamente, a él lo llamó, se puso en contacto con él y ahí se ponen de acuerdo y el muchacho dice, yo le entrego a usted este objeto porque sé que usted tiene los medios para poderlo investigar, para poder hacer algo con esto, a mí no me interesa. Ellos dicen, el señor Maussan dijo, yo no le di un peso, el muchacho no me quiso recibir un peso. Entonces, todo esto es anecdótico, yo no sé si fue así o no, solo les estoy diciendo lo que se dice como la historia de todo esto. Entonces, el señor Maussan siempre tiene gente cerca que son ya técnicos, científicos, ingenieros. Él tiene sus medios económicos también que puede realizar estas investigaciones que son su gran pasión de la vida, porque en realidad él no se va a enriquecer con esto, al contrario. Se ha enriquecido de enemigos y de gente que se burla de él y de gente que lo critica. Así que es bastante fuerte esto, como les decía bien, si somos personas
públicas y empezamos a descubrir cosas y hacemos nuestras hipótesis o hacemos algo fuera de lo común, mucha gente se nos va a ir encima, nos va a criticar y es fuerte en el caso del señor Maussan, ya lo vamos a ir viendo. Así que este ingeniero toma en sus manos este objeto. Una de las cosas que más, de las características que más le llamó la atención a este señor es, no se sabe de dónde toma la energía para volar. Un objeto que vuela tiene que usar un tipo de energía. A simple vista, al verla, no se ve esto. Otra cosa, ¿dónde está el motor? ¿Dónde hay un motor? ¿Suena? No, no suena, es silencioso al volar. No se ve, digamos, un sistema de propulsión por ninguna parte. Una característica que es esencial en este objeto es que no tiene uniones. Quiere decir que es todo una pieza única. Esto lo hace único a este objeto. Ya les diré por qué, qué implica todo esto. Ahora, hay una cosa que a mí sí me parece que es muy importante para las personas que tenemos dudas respecto a que este objeto no sea un objeto terrestre y es, en primer lugar, lo que les decía, los cortes del video y el hecho de que no se sabe con certeza, no se puede comprobar, pienso, o hasta ahora no han probado que el objeto que se ve en el video volando sea la esfera que tenemos aquí. Y eso es esencial. Es esencial que puedan de algún modo analizar ese video y creo que no lo pueden hacer porque ya lo hubieran hecho. Sería una prueba de que se trata del mismo objeto. Ahí sí uno puede pensar, era un globo, por ejemplo, era un objeto liviano a control remoto, ahí sí se podría pensar que es un truco, porque si yo no estoy segura que es el mismo objeto, hay personas que dicen, viendo las proporciones, dicen que el objeto esférico que se ve suspendido en el aire es mucho más grande en proporción, viendo las proporciones, porque de todas maneras a veces lo ven cerca, lejos, cerca de los árboles, dicen es mucho más grande que la esfera física que hay aquí. Y pienso que de los que podrían decirnos, confirmar si es de ese tamaño o no, sería, por ejemplo, Nacho del canal Verdad Oculta, porque él tiene los medios tecnológicos para hacer mediciones. Él analiza muchos videos, pero no sé qué ha dicho respecto a las dimensiones. Si alguien de ustedes lo sabe, por favor escríbalo en los comentarios porque no alcancé a ir a ver qué ha dicho Nacho respecto a las dimensiones de la esfera. ¿Es la misma o no? También cuando se ve el video es difícil porque siempre la resolución es un problema con los videos que nos muestran porque se ve toda lisa, no se ven los diseños que tiene, se ve que está girando, pero no se alcanzan a ver los diseños. Entonces alguien dijo, la velocidad hace que se vea lisa, pero los diseños están. Entonces ahí también se necesitan expertos en estas imágenes para que nos lo puedan decir. Y yo sé que Nacho tiene unos equipos impresionantes para acercar y todo eso, porque el video que yo vi, la resolución era pésima, se pixelaba, en fin. Entonces no puedo asegurarles que se trate de la misma esfera, ¿ok? Esto hay que aclararlo. Así que muy importante el hecho de que no se sabe qué energía está utilizando este objeto haciendo de cuenta que sí huele. Después se fueron uniendo más científicos a ellos de diferentes ramas y descubrieron que la esfera tiene en su interior dos fases muy importantes que consisten en composiciones muy marcadas y densidades específicas. En su núcleo se ve una parte oscura en marrón y otra es esa parte morada que están observando. La superficie tiene 3 centímetros de espesor y el material fue clasificado como aluminio. Pero en cuanto a los elementos que están en la parte superior, que vemos, digámosle el hemisferio, los hemisferios, en ese hemisferio superior o en uno de los hemisferios de la esfera, hay varios diseños allí. No se logró determinar
los materiales, ese material oscuro, no se sabe qué material es, según lo que dijo el ingeniero, y fueron examinados por especialistas en metalurgia. O sea que esto ya nos pone la alerta y uno dice, ¿cómo así? Un especialista en metalurgia no sabe qué es eso. Bueno, eso nos hace pensar. Ellos marcaron un punto, hicieron una marcación de un punto en cada 3 centímetros y formaron una especie de meridiano imaginario para estudiarla. Mediante un experimento con un imán y un medidor de densidad, se dieron cuenta que cada vez que movían este imán, la densidad cambiaba. Esto es interesante. Iba cambiando la densidad. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que algo dentro de esta esfera se estaba moviendo, algo. Él dijo, podría ser algo como arena, algo que se movía y seguramente que respondía a los movimientos del imán, tenía que responder al magnetismo. Luego hicieron rayos X y lo extraño es que dentro hay algo que pareciera ser arenoso, como les decía, y que responde a los campos magnéticos, como les dije. Más adelante vamos a hablar de esto porque es probable que haya un elemento hipotético que sea este que se mueve ahí dentro de la esfera. Tengo que decirles que Maussan no quiso no quiere que sea perforada. Él dice no, porque para estudio científico pues habían dicho tendremos que abrirla, él dijo no. Y yo lo puedo entender que no la quiere tocar, la quiere dejar así íntegra y en esto lo entiendo, no la quiere alterar, la quiere dejar tal cual y él dice estudienla con todo lo que hay hoy día para poder ver dentro de los objetos. Yo no sé si ahí se puede aplicar la tecnología LIDAR, que la tecnología LIDAR ve todo, bueno, pero lo están haciendo ya con tomografías, rayos X, con una serie de elementos que pues, pero no la quiere perforar, no la quiere abrir. El científico entonces seguía preguntándose, pero ¿cómo diablos hace esta esfera para moverse? ¿Cuál es la fuente de energía? Y entonces decidió ir a estudiar una cuestión que son los satélites de la NASA. Él analizó el sistema satelital para obtener energía de los campos electromagnéticos. Muy bien, esto es estudio científico, esto es el método científico y está muy bien. Luego se fue a estudiar lo que hacía Tesla cuando realizó la torre Wardenclyffe, que en realidad, él dice, era una bobina de tierra gigante. De la cima de la torre bajaba un tubo que se iba a introducir a la tierra y se conecta con una corriente acuífera subterránea, un río, una corriente que había ahí de agua. Este tubo estaba en movimiento y alimentaba con energía a unos generadores que a su vez tenían una carga de energía eléctrica y la distribuía en la cima superior de la torre. Esta cúpula se carga con toda esa energía y luego se distribuía en la ionosfera. Esto lo hacía Tesla. Es decir, que estaba usando un principio de una bobina de Tesla en su interior. O sea, para él, el principio que usa la esfera para cargarse de energía es este. Interesante, hay que tenerlo en cuenta y lo vamos a analizar. Él dice que en su interior, en el interior de la esfera, hay cargas negativas. Estas cargas negativas atraen y se vuelve un motor generador de cargas. Al ser esférica, entonces se genera un campo de Gauss, que es un campo electromagnético. Este Gauss es en realidad una unidad de medida del campo magnético usada en el sistema CGS, es decir, centímetro gramo segundo. Esto indica la densidad de flujo magnético o la inducción magnética. Por ejemplo, el campo magnético terrestre ronda los 0,3 a 0,6 G.
Hoy en día se usa más frecuentemente el Tesla, o sea, la T, en el sistema internacional, donde un T, o sea, un Tesla, son 10.000 Gauss. Entonces, más o menos ya entendemos. Y ese tipo de campo es cientos de miles de millones de veces más potente que la gravedad. Aquí ya estamos llegando al asunto. Aquí ya vamos entendiendo, entonces, cuál es el principio que usa la esfera y por qué puede volar. Esto explicaría, y el ingeniero dice que es fascinante. Claro, claro. Él dice que la esfera funciona como una bobina de Tesla en miniatura, captando energía de la Tierra y usándola para interactuar con la atmósfera, como hacía la torre Wardenclyffe de Tesla. Qué interesante, esto es impresionante, amigos, y todavía no hemos llegado al asunto de si es extraterrestre o no. Es que en sí el objeto fascina porque es fascinante y ya van a ir viendo ustedes por qué. Aunque esto no contradice la física para nada, lo que sería asombroso es que alguien haya logrado construir eso dentro de una esfera cerrada que no tiene uniones por todas partes. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo hicieron esto? Sin cables, sin combustible y sin fuente visible de energía. Y si esto es así, queridos amigos, estamos frente a una tecnología aún no reconocida, una tecnología que aún no tenemos aquí en la Tierra actualmente. Esto tienen que tenerlo muy claro. El que hizo esto, hay que buscarlo. Hay que buscarlo absolutamente. El sujeto que lo hizo. El campo electromagnético es la segunda fuerza fundamental en el cosmos. Lo que más sorprendió a este científico fue precisamente la sencillez del principio que está usando la esfera. Siempre es así. Lograr encontrar esa simplicidad para hacer algo que realiza algo tan complejo. Y nosotros no, miren ustedes los aviones que usamos, son unos petustes, esos aviones que usamos, ¿no? Llenos de paraticos y de tuerquitas y de bobinas y turbinas, asquerosos, contaminan. Miren, esta tecnología es limpia y es silenciosa y vuela y puede moverse como se le da la regalada gana. Esto no sabemos quién pudo haberlo hecho, pero hasta ahora en la Tierra no se ha producido algo así. El ingeniero explicó el porqué de los rayones que tiene en su superficie y en el ecuador, porque yo la llamo así la barriguita, el ecuador, la parte central de la esfera. El principio que usa la esfera para volar ya existe en la naturaleza. ¿M? Y se llama balloning. Lo usan las arañas voladoras. Estas se pueden desplazar por cientos de kilómetros sin tener alas. Aprovechan campos magnéticos y corrientes de aire. Y quiero animarlos a que vayan a ver el canal Tecnonauta de unos videos que hizo hace más o menos de 6 meses, de hace 6 meses, donde él hace un verdadero documental acerca del caso de, por ejemplo, del caso de las momias de Nazca. Pero quiero decirles que él estudió también este caso de las esferas. Sobre las momias de Nazca, dentro de poco voy a hacer un informe también. Entonces, estas arañitas que vuelan, entre comillas, porque no están volando, en realidad ellas toman un primer impulso y luego aprovechan los campos magnéticos y las corrientes de aire. ¿Y cómo lo hacen? Producen una seda ligera que responde a los campos eléctricos. Ya estamos llegando a una parte interesante que es análoga a esta esfera. Entonces aquí ya estamos llegando. Al tocar el cable eléctrico, la esfera, cuando estaba volando, esta sufre una descarga al tocar este cable y por eso pierde su armonía interior porque esta esfera para mantenerse arriba
y para moverse, como lo hace, tiene que tener su armonía interna con sus campos magnéticos y todo muy bien, pero este cable rompe eso, entonces empieza a descender, por eso no cae, sino que va descendiendo, va perdiendo su armonía, su fuerza para mantenerse. Sufre una descarga. Entonces, estos cambios de masa del objeto que notaron estas personas se debía a que durante los intentos de hacerla volar, ojo, por parte de alguien que no está ahí, a distancia. El ingeniero dice que alguien a distancia estaba tratando de hacerla volar, porque ellos no controlan nada, ellos no tienen el control de la esfera, no saben cómo funciona. Entonces este ingeniero decía, veíamos que trataba de subir, pero no lo lograba, no lo lograba hasta que ya se queda sin energía y ahora es un peso muerto de 10 kilos. Esto explicaría por qué hay personas que dicen que a veces era más pesada, a veces era más liviana, cuando la recuperan pesaba poco porque estaba todavía cargada. Entonces, según el ingeniero, alguien a distancia estaba tratando seguro de recuperarla porque pues no querían perderla. Entonces, en estos cambios de levitación es que cambiaba su masa, produjeron cambios de peso hasta que ya desistieron estos que estaban tratando de llevársela y la esfera se estabilizó ya en sus 10 kilos, ya ahí está como un peso muerto, ya no tiene más energía. Algo muy extraño es que cuando la esfera llegó al primer sitio donde la tuvieron, cuando la encontraron el señor José con su familia, ellos trataron de limpiarla porque con el fogonazo de la descarga del cable quedó una mancha negra del tizne seguramente que se produjo. Ellos pues vamos a ponerla bonita, la vamos a poner presentable antes de entregarla. Le pusieron, le versaron agua. Vean, no hagan eso. Es un consejo que les doy a ustedes que me ven. No muchas personas encuentran objetos raros. Nunca los manipulen si no los conocen y si se ven tecnológicos o raros. Podría ser una bomba, podría ser algo que explote. Es muy peligroso. Y de hecho aquí pasó algo. Resulta que cuando versan el agua sobre la esfera, esta empieza a botar un vapor y ellos dicen, pero ¿qué es esta magia? ¿Qué es esta brujería tan rara? No, mentira, yo estoy aquí haciendo bromas. ¿Qué es esto tan raro? ¿Por qué sale vapor si está fría y el agua está fría? ¿Mm? Miren, esto tiene una explicación científica y es parte de la química de este objeto y de la física. El científico del cual les he hablado todo el tiempo, que es un ingeniero, se llama Rodrigo Garrido. Y él es uno de los expertos involucrados en el análisis de esta esfera llamada la esfera de Buga. El vapor no se debió a un efecto térmico, más a un efecto iónico. Él explicó que al versar el agua que tiene moléculas de H2O, son moléculas de H2O, en una superficie ionizada, porque él dice la esfera está ionizada, el agua se separa en cationes, es decir, átomos de ozono. Los aniones se convierten en hidróxidos. Entonces, al respirar este hidróxido, este elemento irrita nuestros tejidos. Vean, por eso yo les digo, cuando no sepan que están manipulando, no hagan nada, quédense quieticos. Es más, no lo tengan en casa. Un objeto así tiene que ser dejado fuera de casa, protegido y llamar inmediatamente a autoridades que se lo llevarán y no lo verán más. O al señor Jaime Maussan, que lo va a hacer investigar. En realidad fue lo mejor que pudieron haber hecho, haberlo llamado a él. Entonces, la exposición prolongada, sí, a estos hidróxidos, pues irrita las membranas del sistema respiratorio y también las digestivas, cosa que está muy coherente con los síntomas que ellos describieron, el vómito, la diarrea. Y cuando le hicieron la pregunta al doctor Rodrigo qué opinaba, que cuánto porcentaje le daba de que fuera genuina, real, es decir, que fuera un objeto no hecho por una fábrica
normal y que fuera extraterrestre. Posiblemente él dice que le daba un 90% de que fuera un objeto genuino, al menos genuino en el sentido de que no es un objeto ordinario. Yo diría que se referían a esto. Los estudios de la UNAM, que es una institución importantísima en México y de mucho prestigio, según un informe entregado el 30 de mayo por la Universidad Nacional Autónoma de México, o sea, UNAM, en el interior de la esfera se identificaron 52 fibras ópticas de diámetros entre 40 y 350 micras, representando alrededor del 42% del volumen interno del objeto. ¡Wow! Esto es un dato extraordinario. Estas fibras fueron interpretadas por Rodrigo Garrido, de quien les hablaba, ingeniero vinculado al estudio, como posibles sensores para variables atmosféricas o biológicas. Amigos, están estudiando nuestra atmósfera. Están estudiando nuestra atmósfera. La están analizando. Y están enviando estos objetos para analizarla. Ese debe ser el propósito principal al menos, porque no sé qué otras tareas pueda tener. Estos son como unos drones que están enviando. Yo no les digo quién porque no lo sé, pero díganme ustedes cuál es la fábrica que puede hacer esto. Y les digo, entonces tienen toda la razón. Es la fábrica Pepito Pérez. Pues hay que ir ahí a aprender de ingeniería realmente, porque este ingeniero estaba totalmente sorprendido de todo lo que iba descubriendo. Porque cuando tú la ves a simple vista, te parece un objeto banal porque no entiendes. Un ingeniero sí sabe. Y cuando lo vio dijo, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Mm? Y más lo investigan, pues peor. ¿Se puede hacer una esfera sin uniones visibles? Sí, sí se puede, pero es muy difícil. Actualmente, mediante técnicas como el fresado CNC, o sea, la fundición de precisión o impresión 3D de metales como sintetizado láser, por ejemplo, es posible fabricar una esfera metálica de una sola pieza sin soldaduras ni uniones, pero no es así tan sencillo. Ya les voy a contar lo que esto implica. Si contiene cosas en su interior, normalmente se debe ensamblar en partes. O sea, es imposible hacer una pieza, una sola pieza con algo adentro, porque ¿cómo se hace? Entonces, para que no tenga ninguna línea visible, se necesitarían procesos extremadamente costosos y raros. Por ejemplo, el mecanizado desde el interior usando campos magnéticos. Esto es algo experimental. O la fundición con molde interno que luego se disuelve químicamente es rarísimo y limitado a piezas pequeñitas y simples. Entonces, si alguien está experimentando esta rareza, ya vamos a ver qué hizo y cuánto le costó, porque es que yo quiero llegar al fondo de esto. Entonces, amigos, empecemos a hacer hipótesis. ¿Esta esfera podría volar sin motor ni propulsión? La esfera no muestra aberturas, escape de gases, hélices, rotores, ni evidencia visible de energía mecánica. No produce un sonido de impulso y su movimiento es suave, sutil. Si estuviera en un entorno preparado, por ejemplo, una habitación con imanes superpotentes, con bobinas ocultas o una base conductiva, se puede hacer todo, digamos, para efectos especiales. Ustedes ven que hacen cosas espectaculares, pero díganme ustedes cómo lo hacen con la esfera altísima en el cielo y estos aquí filmando con un celular. Entonces, en esas condiciones, en un lugar cerrado y lleno de imanes por todas partes, se podría levitar con tecnología humana, claro que sí, pero en campo abierto esto sería
prácticamente imposible, a menos que el objeto emita su propio campo magnético. Y para eso requeriría energía interna o alguna forma avanzada de manipulación de cargas. Así se puede. El principio que propone el ingeniero Rodrigo se basa en una interpretación funcional de una bobina de Tesla, como ya lo había dicho, con elementos de inducción terrestre, energía ionosférica y resonancia. Aunque ninguno de los pasos individuales viola la física, lo que sí sería inédito es que todo eso esté miniaturizado, contenido dentro de esta esfera de aluminio cerrada, sin fuente externa visible y funcionando con estabilidad y autonomía como la vimos en el cielo. O sea, esto ya no es normal. Si ese video es auténtico, amigos, si es la misma esfera, yo les puedo decir, eso no existe, no lo hemos hecho nosotros. Y si alguien lo hizo, entonces, ¿qué está esperando para llevar a cabo una, digamos, se hará rico, se hará muy millonario? Lo están probando, ahora vamos a ver todo esto, esta posibilidad. No existe tecnología humana conocida públicamente, ojo, que logre esto hoy. Por eso muchos investigadores dicen, no sabemos cómo funciona y no podemos replicarlo. Ellos son honestos y no lo pueden replicar, no lo pueden hacer. Vamos a hacer, amigos, un ejercicio que es divertido para entender las proporciones de este caso, porque es que yo veo mucha gente por ahí diciendo, como les decía, eso lo compraron, eso lo hicieron los chinos, eso lo compraron por Temu. ¿Será que sí? Entonces, vamos a ponernos en la piel de un ingeniero especializado en mecatrónica, porque tiene que saber de mecatrónica, materiales avanzados y física aplicada, contratado por un millonario. Digamos que hay un millonario que no tiene nada más que hacer y en qué gastarse el dinero y que es apasionado de los ovnis. Entonces le dice a este ingeniero, mire, hágame esta esfera así, que vuele, que haga estos movimientos y que rote sobre su eje, además. ¿M? Entonces, el objetivo de este ingeniero es construir una esfera metálica de 50 centímetros de diámetro con estas propiedades. Pongan atención a ver si lo quieren hacer ustedes en casa. Sin uniones visibles, que sea solo una pieza. Interior con fibras ópticas, sensores o elementos móviles. Yo con esto yo renunciaría. Yo digo, mire, tome su platica, que tenga un comportamiento magnético y posible densidad variable. Las densidades variables. Todo esto, pero estas densidades variables serían consecuencia de lo que tendría dentro. Emisión de vapor al contacto con agua, o sea, que tenga ionización su superficie, que sea ionizada, que tenga posible interacción con campos electromagnéticos para levitar y capacidad de volar o desplazarse sin propulsión visible. Después vamos a hablar acerca de lo que propone el profesor Rodrigo, porque hay una hipótesis interesante que él viendo el objeto, él la propuso y es interesante. Entonces, la fase uno para hacer nuestra esfera, para que nos paguen mucho dinero. Se tiene que hacer una investigación y diseño, obviamente, reunir datos precisos sobre la esfera, la densidad, los materiales, las respuestas físicas, el comportamiento magnético y térmico. Hay que contratar especialistas en física, de materiales avanzados, en electrónica cuántica y electromagnética, microingeniería también y nanotecnología, obviamente con energía inalámbrica tipo Tesla. Entonces, en esta etapa, ¿cuánto costaría? Porque es que hay que hablar de esto. Todo tiene un costo y si esa esfera la hicieron en la Tierra,
Pues les tuvo que haber costado entre 2 y 5 millones de dólares esta linda esferita, solo en salarios, licencias de software, porque es lo que tienen que usar, y simulaciones y ensayos. En la fase 2 tendrían que fabricar la carcasa sin estas uniones, como les decía, una sola pieza. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con las técnicas que les mencioné. El fresado CNC a partir de un bloque de aleación especial es carísimo por desperdicio de material y es una cosa muy costosa. También está la opción de la impresión 3D metálica, o sea, la DMLS o la EBM, con posterior tratamiento de superficie para eliminar líneas que quede pulidito. O la fundición de precisión con moldes solubles, método muy raro, exótico, poco usado industrialmente y se trata de una técnica especializada. ¿Qué hace esta técnica? Pues esta técnica fabrica un molde interno soluble, por ejemplo, cera, sal o de materiales cerámicos. Se rodea ese molde con el metal fundido, en este caso el aluminio, también el titanio se puede. Luego el molde interno se disuelve, se funde, dejando la cavidad interna perfecta, intacta, sellada. ¿Esto dónde se ha usado? Porque hay que entender quién la hizo. Bueno, se ha usado en industria aeroespacial. Esto lo hacen en la industria aeroespacial. ¿Para qué? Para crear piezas con cavidades internas complejas sin necesidad de que lleve soldaduras. Son piezas únicas sin uniones. Por ejemplo, se ha hecho en conductos de refrigeración interna en álabes de turbina, donde la geometría interna es crítica. ¿Cuál es el problemita de hacer esto en este caso de nuestra esfera de 50 centímetros? Introducir elementos internos antes del cierre total. Necesitaríamos diseñar un sistema que ensamble internamente antes de cerrar la carcasa. O si bien se construye desde afuera hacia adentro con campos magnéticos o impresión por capas. Esto hoy es experimental. ¿Y cuánto costaría hacer esto? Aproximadamente entre 500,000 a 1 millón de dólares. En maquinaria, materiales especiales y pruebas. ¿Quién haría esto? No se ha reportado ninguna abertura en esta esfera, ni marcas de colada o respiradero. Ahora vamos a la fase 3, la ingeniería interna. Interesante porque es de lo que estoy hablando ahora. El sistema interno de fibras ópticas y sensores. Entonces, se necesita fuente de energía miniaturizada, o sea, nanogeneradores, baterías de estado sólido, supercondensadores. Luego, posiblemente también sensores de tipo MEMS o LIDAR. O sea que es un poquito complicado hacerlo, ¿eh? Se necesita un sistema móvil interno tipo como arena magnética y eso es lo que decía el ingeniero, que parecía que ahí dentro hubiera una arena que se mueve, o sea, magnética, tal vez con unas partículas que responden al magnetismo del imán. Entonces, cápsulas con partículas ferromagnéticas flotando en líquido o gel dieléctrico. Puede ser, esto es una hipótesis, o campos magnéticos internos inducidos. No estamos hablando de cosas banales, amigos, pero ¿quién hizo eso? Control del peso y densidad y mediante distribución móvil de masas ahí dentro. ¿Cómo pudieron haber hecho eso con esa técnica que les decía para hacer una pieza única? Esa técnica del molde que se derrite adentro y que queden estas partículas es una cosa muy extraña. Esta fase requeriría de nanoensamblaje, robótica interna y aislamiento térmico.
¿Cuánto sería el presupuesto de esto, aparte de los otros millones que ya hemos gastado? Entre 5 y 8 millones de dólares, por la complejidad tecnológica y el ensamblaje sin acceso posterior. Entonces estamos hablando de alta ingeniería. La fase cuarta, que es ese comportamiento electromagnético y energético. ¿Qué se requeriría? Ionización de superficie. Sería posible con capas conductoras polarizadas o películas de óxidos especiales. También se necesita carga eléctrica autónoma. Esto se puede lograr con mini generadores piezoeléctricos o por inducción, o captación de carga atmosférica, como hace una bobina de Tesla y lo que decía el ingeniero. Puede tratarse de que está captando la energía de la ionosfera, la está usando. Necesitamos un sistema que interactúe con campos electromagnéticos externos para simular esta levitación. Para esto se necesita de un laboratorio preparado, porque hay que pensar en la infraestructura. Esta esfera no se pudo haber fabricado en cualquier fábrica. Se necesita de un laboratorio preparado o estructura de prueba, como cámaras de vacío con bobinas, para poderla probar y experimentar. Lo más parecido a levitación por energía propia requeriría materiales superconductores operando a menos 200 grados centígrados, lo cual es inviable dentro de una esfera metálica sin refrigeración. El presupuesto estimado para esto, pues nada menos que entre 3 y 6 millones de dólares, solo en desarrollo electromagnético. O sea, no estamos incluyendo la infraestructura del laboratorio. Ahora vamos a la fase 5 en caso de que realmente vuele este objeto, porque como les digo, no lo hemos visto volar. Entonces lo hemos visto en los videos, pero no sabemos si es la misma esfera. Así que yo dejo ahí la duda razonable, pero si vuela realmente, para lograr que una esfera se desplace en el aire sin hélices ni turbinas, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que diseñar un sistema antigravitatorio basado en control de masa inercial. ¿La masa inercial qué es? Estarán ustedes preguntando, pero ¿eso qué es? Es la resistencia de un objeto a cambiar su estado de movimiento. Controlar esto significaría poder modificar cómo responde un objeto a la aceleración sin cambiar su masa real. El objetivo sería reducir la inercia, que es algo que no hemos podido hacer nosotros, para moverlo con facilidad o anular su peso para hacerlo levitar sin propulsión. Esto es lo que se interpreta como la antigravedad, queridos amigos, en ciencia real. No flotar con magia, sino redirigir o neutralizar la influencia de esta gravedad mediante campos o geometría avanzada de la materia, lo que hemos estado buscando por tanto tiempo. ¿Estamos tratando actualmente de lograr esto? Sí, se está intentando, pero por ahora estamos en etapas muy preliminares. ¿Quién está estudiando esto de la antigravedad? Lo está estudiando el DARPA, o sea, el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que financiaron el estudio Advanced Aerospace Threat Identification Program. Allí se exploran tecnologías exóticas, incluyendo el control inercial y la manipulación del espacio-tiempo. Esto podemos conocerlo si vemos los informes de Hal Puthoff y Eric Davis. Uno de sus artículos que se filtraron fue el Warp Drive y el Dark Energy and the Manipulation of Extra Dimensions. Están en una etapa solo teórica en esto, según sabemos nosotros. Así que si esta esfera es auténtica, no entiendo por qué los ingenieros de la NASA no están interesados
en ir a buscarla. Creo porque no hay pruebas de que levite. Porque si hicieran videos de esta esfera levitando, les puedo asegurar que llega inmediatamente. Llegan ahí los hombres de negro y se la llevan a la casa de Maussan. ¿Cuáles serían las implicaciones si logran hacer esto de la antigravedad? Bueno, las aplicaciones, por ejemplo, que están buscando, si lo lograran, sería tener una propulsión espacial sin combustible. Ese es el sueño húmedo de todos los científicos, los astrofísicos. Naves silenciosas sin reacción visible. Blindaje contra aceleraciones G. Vehículos que pueden, o sea, son vehículos que pueden moverse bruscamente sin que el piloto pues se vuelva nada, o sea, sin que sintamos la afección de esos movimientos. Por eso les digo, cuando ustedes vean un objeto no identificado que se mueve así con esas aceleraciones de 0 a cientos de kilómetros por hora, no puede ser un humano o ya descubrieron esa tecnología. También buscan lograr la levitación sin campos magnéticos externos, o sea, naves autónomas. Y la manipulación gravitacional en campos médicos también tiene aplicaciones importantes en el campo industrial y sobre todo en el campo militar, que es el que más les interesa. Están buscando simular el efecto con campos electromagnéticos extremadamente potentes que reaccionen con el entorno. Esto actualmente no se puede hacer sin que se alteren las condiciones externas o usar instalaciones gigantescas. Tendrían que poner unas instalaciones impresionantemente grandes. A nivel humano, amigos, nunca se ha hecho una esfera completamente sellada y funcional con elementos dinámicos dentro y sin ensamblaje visible, o sea, que no se vean uniones, esto no se ha hecho. Y aunque es técnicamente factible, es demasiado sofisticado para ser casual o artesanal. Así que ya ustedes van viendo de qué se trata esto. Solo lo lograrían unas pocas instituciones con millones en inversión, millones de dólares en inversión de investigación y desarrollo. Así que una personita que le venga en mente hacer esto, solo organizaciones con enormes presupuestos para la investigación avanzada y desarrollo tecnológico podrían llegar a fabricar algo como esa esfera, vuelvo y le repito, si es la que vemos volando en el video. Porque si es solamente la esfera que está ahí posada en un pequeño pedestal, pues es más fácil, entre comillas, porque de todas maneras ya les hablé de los campos electromagnéticos, de la fibra óptica que tiene al interior y el hecho de que no tiene uniones, esto ya la hace muy sofisticada. Entonces, lo que cuentan ellos de que levita, pues entonces sería una añadidura que ya sería apoteósico. ¿Existen objetos similares con apariencia externa? Sí. Esferas metálicas pulidas, sin uniones visibles, hechas con CNC o en impresión 3D existen y las usan como decoraciones de diseño industrial o arte cinético, como esferas que giran sobre una base magnética, ustedes las habrán visto, o dispositivos sellados como instrumentos de medición, cápsulas de museos científicos o incluso juguetes de lujo o esculturas de arte tecnológico. Pero en todos estos casos, la esfera es decorativa y tiene funciones simples, no produce todos estos efectos raros. Si tiene sensores, requiere alimentación por cable o batería. Definitivamente necesita energía. O sea, no es que va volando usando el campo magnético de la Tierra, eso no se ve. Nunca combinan lo que tiene la esfera de Buga en un solo objeto. Esto no lo reúne ningún otro objeto. Es única. Lo que distingue a la esfera de Buga no es su forma, sino el conjunto
el conjunto de propiedades funcionales, reacción magnética interna sin fuente externa. Ninguna de las otras esferas que les nombré ha demostrado tener sensores ópticos internos o material móvil sensible al magnetismo o reacciones térmicas espontáneas ni respuesta a campos eléctricos. Todo dentro de una carcasa cerrada sin fuente de energía visible, eso no es posible. Eso es lo que hace esta esfera única hasta ahora. Ahora entienden por qué hay tanto revuelo entre las personas que saben. Los que no quieren ni ver, pues ni se acercan y prefieren ignorar el caso, no quieren saber. Pero, por ejemplo, este ingeniero que la está estudiando, si él sabe que esta esfera hace todo esto y está compuesta de todo esto, tiene que estar él frente a un descubrimiento impresionante. Y sí, amigos, se está investigando seriamente el control de masa inercial, pero aún estamos lejos de lograrlo. Las principales potencias y agencias militares están explorando estos fenómenos. Por eso les digo que si ellos descubrieran que esto es real, pues mandan a alguien a estudiar esto. Así que no hay evidencia de que nosotros hoy podamos hacer levitar una esfera de forma autónoma y cerrada como las de Buga. Si ese objeto realmente hace lo que dice, está por delante de lo que la ciencia humana ha logrado mostrar públicamente hasta hoy. Investigadores independientes como Roger Schauer, que es un motor sin partes móviles que parece producir impulsos sin expulsar masa. La NASA replicó parcialmente el experimento con resultados contradictorios. Está también Eugene Podkletnov, quien afirmó que superconductores giratorios crean campos antigravitatorios, pero aún no ha sido replicado. Y en el Lockheed Martin Shum Works y Boeing Planton Works hay documentos filtrados que indican que estudian vehículos con propulsión no convencional. Los están estudiando. Algunos diseños especulan con reactores de campo inercial, aunque no se ha publicado todavía evidencia verificable de que lo hayan logrado, de que lo estén haciendo. Así que amigos, en conclusión, yo no he tenido en mis manos la esfera, no la conozco. Yo no sé si toda la historia que se ha narrado es verdad, o sea, que la esfera que vemos en el video es la que está volando, porque sería bueno que algún perito en audiovisuales pudiera analizar el video. Como les digo, de pronto ya Nacho de Verdad Oculta ya lo hizo, tengo que ir a ver. Pero en sí la esfera, los exámenes que yo pude ver, los estudios que vi que tiene toda esta fibra óptica y cuando el ingeniero explica que para hacerle iniciar el vuelo, esto era lo que les iba a decir cuando hablé de las arañitas y el desplazamiento que ellas realizan, aprovechando los campos magnéticos de la atmósfera, la ionosfera. Él dice que es probable que haya algo que la pone a rotar, una fuerza externa que la mueve y posiblemente estos orificios están relacionados con esto y la lanzan y ya después ella empieza a aplicar el principio como las arañitas que sí aprovechan el campo magnético y se mantienen en el vuelo. Entonces, ¿quién la dirige? Porque tiene que haber una inteligencia detrás, no solamente de la fabricación de estas esferas, sino de su direccionalidad, o sea, de dónde viene también esto, a dónde va, a dónde se dirige, cuál es el propósito. Uno de los propósitos que proponía el ingeniero era el análisis de la atmósfera. Y cuando dijo esto, pues a mí se me prendieron las alarmas porque dije es probable que están enviando, pero digamos que son humanos los que están haciendo esto, pues son humanos con unos recursos impresionantes, con una infraestructura para realizar estos objetos, las están probando. Puede tratarse de experimentos, de pronto de la NASA,
Entonces ahí viene la pregunta, ¿por qué hacer estos dibujos? ¿Cuál sería el propósito si hay científicos humanos que están probando estos objetos porque están buscando hacer objetos de antigravedad y que es muy probable que los están, esto es tecnología inversa. Si es nuestra, es tecnología inversa, porque nosotros no hemos hecho eso. Entonces, digamos que están mandando estas esferas, además que ¿por qué a Buga? Quizás la mandan a Buga porque ahí, pues es un lugar muy sencillo, no va a pasar nada, no se va a desaparecer, no sé. La perdieron el control de la esfera, se apagó, se desactivó, entonces ahí está. Pero ¿quién la está dirigiendo? ¿Quién está comandando este objeto? Luego por ahí vi un anuncio que decía que ella nos espía. Puede ser que tenga también algún dispositivo para mirar lo que está sucediendo. Nos están estudiando quizás. Entonces, amigos, esto es interesante. No he analizado los dibujos, pero ya están apareciendo personas que dicen que son contactados y que entienden y que traducen. Yo ahí ya no entraría mucho. Yo quise ver qué tipo de tecnología hay detrás de esto y cuando me di cuenta de todo esto ya lo tomé en serio porque el objeto en sí es producto de tecnología avanzada. Y si es humana, entonces, ¿quién tiene esa tecnología? ¿Quién la puede producir ya? Yo no puedo decir que sea auténtico porque, como les digo, no estoy ahí, no soy una especialista, no fui a verla físicamente, entonces yo no puedo confirmar ni negar tampoco. Eso no se debe hacer por parte de una persona que está conociendo estos casos a distancia. Y miren que muchos científicos sí lo han hecho, sin ir al lugar a ver las momias o la esfera, ya lo están denigrando y están diciendo que es ridículo y que eso no vale la pena porque esa es la frase, no vale la pena ni siquiera pagar el pasaje para ir. Entonces, ¿cómo así? No son científicos, los científicos deberían ser los primeros que tienen que ir al lugar, así no les guste la persona, no les agrade el caso, no les guste, tienen que ir ahí, hacer sus estudios y luego sí se desahogan en su informe y dicen hasta misa, lo que quieran, pero hagan el informe después de haber ido a ver en in situ los fenómenos, los objetos en cuestión. Personas como yo, que no podemos tomar un avión inmediatamente, ir a Perú, México, a todas partes, nos limitamos a hacer nuestras investigaciones a distancia, pero yo soy honesta y soy consciente de que yo no tengo absolutamente ningún derecho ni de confirmar ni de negar porque no me consta, yo no estoy ahí, no he visto nada. Pero lo que sí puedo hacer es contarles todas las características, contarles todo lo que ha sucedido en el caso, contarles las opiniones, las que dicen que sí, las que dicen que no, y luego les doy mis impresiones. Yo quedé impactada respecto a lo que hay detrás de una fabricación de un objeto de estos. Y algo que me parece súper importante es tener en cuenta los costos, porque la gente no habla de eso. Bien, amigos, los dejo con esto. Un gran abrazo. No se pierdan los próximos videos que vienen y seguimos con nuestras investigaciones. Cuídense mucho. Gracias a quienes están comentando. Aprecio muchísimo sus comentarios y hasta pronto, amigos.